Buenas noches a todos, probando audio, video y presentación. Se ve y se escucha, ingeniero. Ok, gracias, Walter. Bueno, la clase anterior estuvimos viendo un poco sobre cómo preparar, ¿no? Los especímenes de 10 por 20 centímetros para someterlos al ensayo triaxial y vimos un poco sobre los moldes, ¿no? Que se prepararon en tornería eh, aquí en la ciudad. De ahí se presentó la secuencia de cómo compactar, ¿no? Dentro de un cilindro de acero esos especímenes a través de 5 etapas de compactación de 4 centímetros. Vimos cómo extraerlos y vimos también el motivo de encamisarlos y habíamos quedado en la parte en donde esta es la secuencia de compactación de pares de tensión confinante y tensión axial máxima que se van a emplear en la corrida del ensayo triaxial para evaluar el módulo de resiliente, ¿no? Ahora bien, habíamos visto que el ensayo se llama ensayo triaxial dinámico o también ensayo de carga repetida porque los ciclos de aplicación de carga son repetitivos. Entonces se aplica una primera etapa de ajuste para eliminar cualquier holgura, ¿no? Que haya quedado en el sistema entre 500 y 1000 ciclos. Y de ahí se aplican 15 ciclos, 15 pares de tensión, repitiendo 100 veces la carga, ¿no? Entonces, esta es la tabla de las combinaciones de tensión confinante y de desvío para materiales de subrasante y para materiales de capa base y de subbase, ¿no? Entonces, esta es una secuencia donde prácticamente ustedes pueden ver aquí un suelo que ya se encamisó dentro del triaxial. A través de este vástago se va a aplicar la tensión cíclica que va a ir repitiéndose y a través de este sistema de inyección de aire comprimido se va a generar la presión confinante en todo, en toda mi cámara. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener sigma 3 y aquí vamos a tener tensión de desvío. ¿Ok? De esa manera, el programa empieza a aplicar esta carga, empieza a aplicar repetidas veces, ¿no? Es decir, son pulsos de carga que en la fase de acondicionamiento se repiten entre 1000 y 2000 veces y después para cada par de tensión se aplica 100 repeticiones de carga. ¿Entendido hasta ahí? Para cada repetición de carga, perdón, No le decía que se entendía, ingeniero. ok, gracias Fabio. Entonces, para cada repetición de carga con estos sensores que se llaman LVDTs, lo que se hace es registrar en el sistema computacional cuánto es la deformación y se obtiene un valor de módulo resiliente para cada ciclo de repetición de carga.
Esta es la pantalla, les había dicho, de ajuste, ¿no? De esos valores. Y ahora bien, el programa que se usa, ¿no? En el laboratorio de suelo ya viene calibrado para la AASHTO T307. Entonces aquí viene un botón de subrasante, subgrade son subrasantes. Este otro botón, si yo lo apretase, lo que me cargase acá, lo que me cargaría acá son todos los pares de tensión confinante y tensión axial máxima y tensión cíclica eh, para el ensayo de capas bases, ¿no? Entonces, si yo aprieto uno de estos dos botones en el ensayo, automáticamente el programa va a cargar la secuencia de pares de tensión que se van a aplicar al espécimen a lo largo de todo el ensayo. También yo puedo especificar mis propios pares de tensión cuando estoy investigando tal vez un pavimento para cargas especiales, ¿no? Por ejemplo. Ahí tendría que manualmente meter todos estos datos, ¿no? Eh, Nosotros nos vamos a limitar para efectos de este curso solamente a trabajar con estos dos botones, ¿no? Para suelos de subrasante y suelos de capa base o subbase, que son suelos granulares. ¿Ok? Entonces, una vez que yo he configurado todo esto, lo que va a hacer el ensayo es aplicar par a par toda esta secuencia, ¿no? Va a empezar a trabajar con aplicar de tensión y confinamiento para cada uno de esos valores en la tabla que estamos mostrando. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que se hace de seguimiento en pantalla a lo largo de este ensayo? Esta es la pantalla de ejecución del ensayo triaxial. Entonces aquí el programa me va mostrando, ¿no? Tensión de confinamiento, la tensión máxima, estos valores en kilopascales. Tiene un contador que me va diciendo, como ustedes pueden ver, aquí se debe aplicar 100 ciclos, por ejemplo. Entonces, en el programa o en la corrida del software, lo que se va haciendo es que aquí, en este contador, me va dando valores 1, 2, 3, para yo saber en qué número de repetición está el ensayo, ¿no? Si yo tengo el diámetro que son 10 centímetros y multiplico, ¿no? Esta tensión axial por el área de 10 centímetros de diámetro, obtengo mi carga que estoy aplicando en kilonewtons. La tensión cíclica también la puedo obtener. Esta es la carga de contacto o presión de contacto, la tensión máxima alcanzada en este ciclo. ¿Cuál es la tensión cíclica? Este es el valor que me está generando mi tensión de desvío. Esta es la tensión de contacto. Si yo sumo la tensión cíclica con mi tensión de contacto, me va a dar la máxima tensión axial. Y esta es la lectura en milímetros de cuánto está deformando según el LVDT1 o el sensor de desplazamiento 1 y según el LVT2 o sensor de desplazamiento 2. Son las lecturas de desplazamiento del espécimen bajo estas condiciones de carga. Entonces aquí tengo un LVDT me está leyendo 0,25 y algo milímetros y el otro me está leyendo 0,26 y algo milímetros. ¿Qué hace el programa automáticamente?
lo que hace es hacer un promedio, ¿no? Suma estos dos valores y los divide por 2 para obtener la deformación, el desplazamiento promedio, perdón. La deformación resiliente vendría a ser, la deformación resiliente vendría a ser este valor dividido por la altura, que sería 200 milímetros, ¿no? Entonces, si ustedes dividen este promedio por 200 milímetros, van a ver que les da este valor. Y finalmente, la deformación resiliente sería este valor de carga cíclica dividido por la deformación resiliente. Entonces, esto es mi valor de sigma de, esto sería epsilon, y de la ley de Hooke, el módulo resiliente para este caso específico vendría a ser la tensión D o tensión cíclica, que también se llama, dividido por la deformación promedio. Y con eso saco el valor en megapascales. En este caso nos está dando un módulo resiliente de 47 megapascales. No sé si dio para entender de manera general lo que vendría a ser, digamos, esta secuencia o esta pantalla que el programa muestra. Esto lo va haciendo carga a carga. Entonces, las situaciones nunca, en teoría, la tensión debería ser la misma, pero experimentalmente siempre hay variaciones, ¿no? Entonces, cada ciclo difícilmente me va a dar un valor bien parecido, pero no va a ser exactamente el mismo. ¿Quedó entendida esa parte de pantalla? Sí, ingeniero, se entiende. Ok, gracias, Clever. Bueno, como les dije, lo que nos interesa es la deformación elástica o resiliente ciclo a ciclo. Pero es importante también en el programa ir acumulando la deformación permanente. Este gráfico que ven acá es un gráfico de cómo se va acumulando ciclo a ciclo la deformación permanente a lo largo de los 2500 ciclos. Entonces, ¿cómo funciona este gráfico? En este gráfico de aquí tenemos lo que se llama histéresis. ¿En qué consiste la histéresis? Es cuando yo tengo cargas cíclicas y verifico el ciclo de descarga y carga. Entonces aquí tenemos la tensión axial que estoy aplicando y aquí tenemos que conforme yo voy incrementando la tensión axial hasta una carga pico, eso en un ciclo de carga. ¿Por qué carga pico? Porque la carga se aplica con un pulso que aparece y desaparece. Entonces hay una fase de carga y cuando desaparece, la tendencia es que la deformación tienda a desaparecer. En un material que es elástico, la deformación tiene que volver aquí a cero. Eso significa que en este ciclo no hubo deformación residual o deformación permanente. Entonces esta es la fase de carga y esta es la fase de descarga que con los sensores de LVDT da para registrar todo ese
esa, esa secuencia de formación de mi espécimen bajo fase de carga y de descarga. No sé si digo para entender, ¿no? Ese gráfico de histéresis. Sí, ok, muchas gracias. Entonces, cuando el ciclo de carga y descarga, pueden ver aquí hay un incremento de deformación y todo esto que se elimina es la deformación recuperable. Cuando el ciclo cierra en la descarga, es decir, volvemos a cero acá, significa que la deformación residual es nula. Pero hay situaciones a lo largo del ensayo donde yo puedo tener un ciclo de carga y descarga de este tipo. Tengo mi ciclo de carga y en la descarga puede quedar este ciclo abierto. ¿Qué pasó aquí? Aquí en ese ciclo hubo deformación residual. Y esa deformación residual se va sumando, ¿no? Todos los ciclos que no cierran y queda aquí una deformación residual, como pueden ver, se van sumando a esta gráfica que me va a dar la historia de cómo se fue acumulando la deformación residual en el espécimen a lo largo de todo el ensayo. Creo que con eso da para entender, ¿no? Estos dos gráficos. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ok, gracias, Fabio. Y aquí en este tercer gráfico, eh, este es el pulso de carga que se va generando. Bueno, ¿qué hicieron los científicos que desarrollaron, ¿no? esta norma, esta metodología de ensayo? Vieron que un vehículo que está en movimiento sobre una carretera, en un punto específico, prácticamente la carga tiene un tiempo de duración de 0,1 segundo. En promedio, eso es lo que dura una carga sobre un punto específico en el cual estamos analizando tensión. Y establecieron que, como les dije, se debe mantener una tensión de contacto mínima, que es esto, y de 0 a 100 milisegundos solo hay presión de contacto. De 100 a 200 milisegundos es donde se da este pulso, que es lo que genera esta histéresis. Entonces, este es el pulso de carga que dura 0,1 segundo. Y de nuevo, no hay acción en el resto de los 600 milisegundos. Entonces, este ciclo se da en 800 milisegundos, en otras palabras, en 0,8 segundos. Y de ahí se puede considerar que viene el otro ciclo. El otro ciclo va a tener también 200 milisegundos, perdón, va a tener 100 milisegundos en otros 100 milisegundos carga y descarga. De tal forma que entre pico y pico de ciclo de carga hay 1 segundo. Y esa es la explicación de por qué los ciclos de carga y descarga, es decir, por qué a cada segundo aplicamos carga. Eso se debe a esta secuencia dinámica de aplicación de carga en mi espécimen. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero, Sí, se entiende. Ok.
¿Alguna pregunta? ¿Todo ok? Gracias, Vladimir. Bueno, como les decía, en este programa eh, se van a ir a cada ciclo de aplicación de carga, voy a ir calculando un valor de módulos resilientes. Entonces, siguiendo esta filosofía, yo tendría que tener, sumando todos estos resultados, 2.500 resultados de módulos resilientes, o 2.000 si aplico solo 500 acá. Pero la norma dice, bueno, estos 500 no los considero, pero en cada uno de estos ciclos de 100 repeticiones de carga, lo que me dice la norma es que 95 valores de aquí los voy a descartar. ¿Por qué? Porque para cada par de tensión, la norma dice que durante 95 aplicaciones de carga, lo que se quiere es eliminar toda la deformación residual y se supone que los 5 últimos me van a dar valores de módulos resilientes cuando se haya eliminado toda la supuesta deformación residual. Entonces se supone que en los últimos 5 ciclos solo vamos a tener deformación elástica o deformación resiliente. Entonces, en todo el ensayo, yo voy a tener 5 valores de módulos resilientes y de todo este volumen de información solamente me voy a quedar con 5 por ciclo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, en este ensayo solamente voy a tratar con 75 resultados de los miles de resultados que tendría que estar analizando. ¿Quedó entendido? Entonces, todo esto va a ser en base a 75 valores. ¿Entendido hasta ahí? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero, se entiende. Ok, gracias. Bueno, aquí esto es un poco de las fórmulas, ¿no? De qué significan cada uno de estos valores. Por ejemplo, esta fuerza máxima, eh, que sería la máxima fuerza axial, sería la carga cíclica más la carga de contacto. Aquí están, creo, todos los términos. Entonces, este es S3, este es S máximo, este es el contador de número de ciclos, esta es la fuerza máxima aplicada, esta es la fuerza cíclica, esta es la fuerza de contacto, ¿no? Esta es la tensión axial máxima aplicada o S máximo R. Esta es la deformación cíclica resiliente, R significa resiliente. Esta es la tensión de contacto. Esta es delta R1 es el desplazamiento en el sensor de desplazamiento 1. Delta R2 es el desplazamiento del sensor número 2. Este es el promedio, ¿no? Entre delta R1 y el delta R2 sacamos el desplazamiento resiliente medio. La deformación resiliente es este valor dividido por 200 milímetros, que es el tamaño de nuestra muestra. Y el módulo resiliente sale de dividir la tensión cíclica por mi deformación resiliente. ¿Ok? Entonces, aquí en la lámina anterior está el cálculo, ¿no? Que explica toda esta planilla, ¿no? Que la fuerza máxima es la fuerza de contacto más la fuerza cíclica.
La fuerza de contacto, es decir, esta fuerza de contacto se calcula como siendo el 10% de la fuerza máxima. Aquí ustedes tienen, ¿no? Que la fuerza máxima es de eh, 70,8 kilopascales, y la del 10% de ese valor sería 0,07 kilonewtons. La fuerza cíclica es la diferencia entre la fuerza máxima y la fuerza de contacto. La tensión máxima es la carga máxima por el área, donde A es la sección transversal de mi espécimen. La tensión cíclica es la fuerza cíclica dividida por el área de mi espécimen, que tiene un diámetro, ¿no?, de 100 milímetros. La tensión de contacto se calcula como la fuerza de contacto sobre el área. Delta R, como les explicaba acá, es el acortamiento resiliente recuperable causado por la tensión cíclica. Es decir, es esta tensión cíclica la que me va a producir esta deformación recuperable. Epsilon R es esta deformación resiliente dada o calculada por la longitud original del espécimen, que se toma como 200 milímetros, pero se puede hacer algún ajuste en laboratorio midiendo con un calibrador la longitud exacta para ganar todavía mayor precisión. ¿Ok? Y finalmente el módulo resiliente es la división de mi tensión cíclica dividido por mi deformación resiliente. Con eso obtenemos nuestro módulo resiliente de suelo. ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna duda o pregunta al respecto? Bueno, ¿por qué es importante en este gráfico llevar un monitoreo de la deformación permanente? La norma AASHTO T307 dice que si yo a lo largo de mi ensayo de módulos resilientes alcanzo una, una deformación permanente del 5%, debemos detener el ensayo. Tanto es que la máquina que tenemos en laboratorio, automáticamente si llega a registrar aquí, si durante el ensayo llega a registrar acá un valor de 5%, automáticamente la máquina está configurada para detener el ensayo. ¿Por qué? Porque la norma AASHTO T307 y las normas AASHTO en general establecen que un 5% de deformación permanente implica un suelo que no es adecuado para pavimento. O sea, podemos descartar ese suelo o buscar de mejorarlo o cambiarlo por otro tipo de suelo, ¿no? Entonces, cuando este valor pasa el 5% de deformación, que sería equivalente a medio centímetro, ¿no? Eh, perdón, a, a 1 centímetro, el 5% sería equivalente a una deformación de 1 centímetro en los 20 que mide el espécimen. Es demasiada deformación, o sea, no, es un suelo que no es adecuado para pavimento. ¿Entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, entonces, ¿para qué hacer todo esto? En la segunda parte del día de hoy vamos a ver cómo con los resultados trabajar con un modelo de regresión para obtener unas constantes de regresión que se usan, que se usan en el diseño mecanicista empírico de pavimento. Hoy en día ustedes me dirán, bueno, pero si varía con la profundidad, ¿no? Mi módulo resiliente, entonces voy a tener que hacer ensayos eh,
a lo largo de todo el espesor o cómo voy a considerar esa variable, ¿no? En los diseños mecanicistas empíricos de hoy en día, lo que se hace esto, estimar el módulo resiliente a mitad de cada base, de cada capa granular, ¿no? Entonces, tendríamos que considerar el módulo resiliente, por ejemplo, a mitad de la capa base, a mitad de la capa subbase, y para la subrasante podríamos tomarlo a cierta profundidad porque la subrasante se considera conforme hablamos, ¿no? Creo al inicio, cuando veíamos los modelos netamente elásticos, la subrasante se considera con una profundidad infinita, entonces no interesa mucho la profundidad, pero para las capas granulares superficiales se acostumbra a determinar el módulo resiliente a mitad de espesor de cada capa granular. Ya eso lo vamos a ver semana que viene cuando veamos un poco los modelos de simulación. ¿Ok? Bueno, ¿por qué hacer todo este tratamiento matemático de ensayo? Porque, como les decía, el módulo resiliente, al inicio de esta presentación les comentaba, el módulo resiliente no es una constante, es una función que tiene formas parecidas a estas rectas. Vamos a ver en la segunda parte del día de hoy cómo trabajamos los datos de módulos resilientes para poder tener eh, una función, ¿no? Hoy en día existen muchos software que permiten introducir estos datos para hacer un análisis mecanicista empírico. Está el Kempe, que es el software que le subí al grupo y que está instalado en la sala de cómputo. No sé si alguien intentó instalarlo o correrlo. Sería bueno que empiecen a darle una mirada porque el trabajo final del seminario va a ser con uso de este programa. ¿Ok? ¿Por qué este programa? Porque es bastante sencillo de usar, no requiere mucha cantidad de parámetros y aparte de eso es gratuito, ¿no? Muy diferente a programas como el Rubicon, que también tiene una licencia de 15 días gratuitas y después vale dinero. Está el software de la ASHTO oficial, el ASHTO Me, que es el diseño de pavimento por método de proyecto de mecanicista empírico. Esta presentación es un poco antigua, está la versión 2.6, actualmente no sé en qué versión está, pero es bastante caro, ¿no? Cuesta alrededor de $6,000 la licencia anual. El software no se vende, solamente se alquila por año y es carísimo, ¿no? Aparte que pide tanta variedad de variables que para nuestra realidad su uso se hace un tanto inviable, ¿no? Y un software que es muy amigable, muy interesante, que sirve para analizar, ¿no? Hacer diseños mecanicistas empíricos, es el 3D Move. También con este nombre ustedes pueden descargarlo y hacer simulaciones, ¿no? Muy interesantes de vehículos usando todos estos parámetros de módulos resilientes que les he estado mostrando acá. ¿Quedó entendido hasta acá? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Ok, entonces vamos a parar por aquí. Hacemos un intervalo de 10 a 15 minutos y les voy a mostrar cómo es una planilla de resultados del ensayo triaxial estático, dinámico, perdón, y vamos a ver cómo procesamos esos datos en la segunda parte.
Les voy a subir la planilla de resultados por WhatsApp para que la vayan viendo durante el intervalo. ¿Ok? Entonces retornamos en breve. Muchas gracias por su atención. Recording stopped.